en esto de qué es un servicio de atención psiquiátrica y los diferentes intervenciones que pueden existir a nivel de salud mental, usted nos describe una aclaración. Para empezar, un psiquiatra estudia medicina, después empieza a estudiar su especialidad en psiquiatría, que son 4 años, hace toda esta rotación en diferentes espacios de atención a la salud. Decía como el centro de salud, como los hospitales psiquiátricos, como los hospitales generales. Y entonces, de primera entrada, especificar, el psiquiatra es un médico que tiene una especialidad, ¿no? Y además, el estudio de la medicina, si no mal recuerdo, son como 7 años. Sí, 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 son 5 años de carrera en la universidad, más un año de servicio social, más un año de internado de pregrado que se hace en un hospital, sí, alrededor de 7 años. Ok. Y nos estaba comentando la diferencia con el psicólogo o otra de las intervenciones que se puede hacer es desde la psicología. Sí, el psicólogo estudia una licenciatura como tal de psicología, habitualmente son psicólogos clínicos, aunque puede haber psicólogos de trabajo, psicólogos en diferentes áreas, pero posteriormente hacen una especialidad o una maestría ya para brindar como tal psicoterapia. La idea de la psicoterapia es que el psicólogo se entrene de alguna forma, ya sea terapia familiar, terapia individual, de pareja, sexualidad, en fin, hay diferentes áreas de la salud mental en las que un psicólogo se puede especializar y a partir de eso es que tiene la capacidad tanto técnica como eh, en términos académicos también el respaldo para ofrecer una psicoterapia. Algo importante que hay que destacar, a diferencia del psiquiatra, es que el psicólogo como tal no prescribe medicamentos. Cuando un psicólogo detecta algún padecimiento que supone o tiene alguna noción de que va a requerir de medicamentos, lo que hace es referirlo al psiquiatra. Y ojo, no es que uno vaya a suplir al otro, habitualmente, casi siempre, el manejo combinado es lo más exitoso que hay en materia de salud mental. Eh, Cuando uno hace una combinación de fármacos y psicoterapia, los resultados habitualmente son muy buenos. Entonces, eso también es importante, porque de repente había como esta pregunta de qué es mejor, si ir al psicólogo o al psiquiatra. Pues no es que uno sea mejor que otro, más bien son complementarios y van a depender de el tipo de padecimiento y la gravedad del mismo. Entonces es importante hacer una diferenciación. No es que sea una intervención mejor que la otra o que se le tenga que dar privilegio a una u a otra, sino, como en otra ocasión también nos ha comentado, es importante contribuir desde diferentes espacios profesionales a la intervención o al tratamiento de una problemática, en este caso que tiene que ver con la salud mental. Sí, lo que sí sucede en la práctica cotidiana, y es muy común, es que el primer contacto sea un psicólogo. ¿Por qué? Porque habitualmente las universidades, los centros educativos, los centros de salud, lo que tienen como primera línea de atención y evaluación en materia de salud mental es a un psicólogo. Eh, Dependiendo de esa valoración inicial, ya es que se determina como tal el plan de tratamiento, lo cual está bastante bien. Además, hay que decir algo importante. El número de psiquiatras en nuestro país es muy limitado. Andamos por ahí de los 4.000 en promedio en todo el país y la mayoría estamos concentrados en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, lo que hace complicado que, no sé, en Chiapas, en Guerrero, se pueda encontrar este tipo de atención. Entonces, también se requiere de un filtro inicial que va a realizar nuestros compañeros psicólogos y incluso otros profesionales, médicos generales, enfermeras, trabajadores sociales, que pueden estar habilitados y pueden tener conocimiento de la salud mental y ser ellos los que hagan esta derivación hacia el especialista.
Va a depender mucho de la circunstancia, va a depender mucho del estado del paciente, va a depender mucho de la gravedad del asunto también, pero bueno, en términos generales, lo primero que se va a encontrar casi siempre es la orientación psicológica y a partir de eso, una evaluación que va a permitir como tal ya determinar si el paciente puede ser manejado en un ambiente exclusivamente psicoterapéutico o puede ya requerir como tal de un medicamento. Es importante lo que acaba de comentar porque vamos atravesando por una situación por un escenario de pandemia en el que quedó claro que incluso el personal médico, el personal de ciertas especialidades fue insuficiente, o ha sido insuficiente por diversos motivos. Mucho también se ha hablado en algunos espacios de este aumento en la demanda de profesionales de la salud mental, que ahí podríamos considerar tanto al cierto sector de de psicología como de medicina, psiquiatría. Eh, Hay también un déficit en la intervención de estos servicios de salud mental a nivel nacional, nos decía. Sí, en términos de lo que propone la Organización Mundial de la Salud y algunos otros organismos internacionales, nosotros deberíamos, en términos de presupuesto y en términos de unidades de atención y acciones en materia de salud mental, por lo menos hacer el doble o el triple de lo que hacemos hoy. Yo creo que como bien comentaba, la pandemia vino a traer esta como necesidad de atención en materia de salud mental, pero también vino a visibilizar las carencias que se pueden tener en algún momento en la materia. Y algo muy importante, porque también ese es otro aspecto que hay que destacar. Los servicios de salud mental también de repente tienen esta dificultad del estigma asociado a los problemas de salud mental. Es decir, de repente la gente no recurre a ellos de manera oportuna y eso también es un problema. Pongo un ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente con una depresión que tiene 5 o 6 años y se acerca al servicio de salud mental con toda esta cronicidad y dificultad para el tratamiento que un paciente que acaba de iniciar hace 6 meses, porque definitivamente el pronóstico va a ser mucho mejor, pero también el uso de recursos va a ser de una manera más óptima. No es lo mismo hacer una intervención en etapas iniciales que hacer una intervención ya con un paciente que ha tenido muchos años un problema de salud mental. Entonces, sí es cierto, hay necesidades en la materia, pero de infraestructura o de personal, de presupuesto, pero a la par también hay una gran necesidad de hacer consciente a la población de la importancia de atenderse a este tipo de enfermedades. Ahí comentábamos en la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de conversar sobre estos prejuicios, los estigmas que a veces incluso en la misma población de profesionistas puede existir. Y entonces uno pensaría que también ha de ser bien complicado hacerlo en la población en general. ¿En qué momento, tal vez, y esa es una pregunta que mucha gente se puede hacer, en qué momento es importante considerar, no sé, ahora sí que usted indíquenos por dónde comenzar, por pensar en qué momento acudir a un servicio de atención psiquiátrica o primero describir o platicar o hablar con la gente de qué es un servicio de atención psiquiátrica? ¿Por dónde comenzaríamos? Eh, Podríamos comenzar por describirlo y a partir de eso ver qué tan necesario puede ser. Un servicio de atención psiquiátrica como tal, o un equipo de atención psiquiátrica, está conformado por el psiquiatra, evidentemente el especialista en psiquiatría, pero no solamente por este personaje, también incluye a trabajo social, incluye enfermería, e incluya a los compañeros de psicología, en el entendido de esto que platicábamos, que no es que sea uno mejor que otro o vaya a suplirse de manera este,
recíproca, más bien son un complemento. Ahora, en términos de cómo se definen las unidades de atención, eh, ustedes saben que cuando uno va a un hospital de pediatría, bueno, sabe que se atienden niños, pero no solamente hay pediatras, hay otro tipo de profesionales de la salud, lo mismo en un hospital materno-infantil, hospital gineco-obstétrico, etcétera. En el caso de los hospitales psiquiátricos y las unidades de psiquiatría, sucede lo mismo, no solamente tenemos personal de psiquiatría, en el centro donde yo trabajo, por ejemplo, además de esto, tenemos terapeutas de lenguaje, terapeutas de aprendizaje, terapeutas que trabajan con motricidad, eh, enfermeras que dan cursos psicoeducativos, en fin, la idea es hacer un gran conglomerado de profesionales de la salud mental que pueden brindar este tipo de atención, pero ojo, a lo mejor lo que nos va a distinguir como tal es el nombre de la unidad, un centro de atención psiquiátrica. Pero eso no implica que cuando un paciente llega acá con nosotros, forzosamente va a recibir medicamentos, que esa es como también otro de los grandes mitos que hay en materia de salud mental. Pongo el ejemplo de a lo mejor un niño pequeño que tiene algunos retrasos en su desarrollo, lo evalúa el psiquiatra de niños y dice, bueno, pues hay que hacer una estrategia donde tenemos que platicar con los padres, tenemos que mandarlo a terapia de rehabilitación, tenemos que mandarlo a algún tipo de estimulación motriz y a los papás algún tipo de orientación sobre cómo manejar su conducta, por si hay berrinches o algún otro tipo de conducta que pueda generar algún tipo de problema. Y en ningún momento se está prescribiendo un fármaco, un medicamento. ¿Intervino el psiquiatra? Sí, sí intervino, pero digamos que la atención psiquiátrica no está basada exclusivamente en el uso de fármacos, sino en la coordinación de un equipo de trabajo que va a permitir el desarrollo de una atención más multidisciplinaria y que eso, bueno, pues, va en beneficio de todos los pacientes. Entonces, yo creo que uno de los aspectos a considerar principalmente para quienes nos acompañan, para quienes nos escuchan en este momento es una intervención psiquiátrica, es una intervención multidisciplinaria, ¿no? Donde tan- el psiquiatra como profesionista es una parte de todo ese equipo, está enfermería, trabajo social, está psicología y además toda la oferta que pueda proporcionar un centro o un servicio de atención mental, ¿no? O de atención psiquiátrica. Importante para todas las personas que se han preguntado en qué momento acudir y también para responderse un poco a esta constante de solamente voy a acudir para que me den un medicamento y nada más, ¿no? Mucho está en el lenguaje común pensar, me van a drogar, me van a sedar, me van a tontar con puro medicamento y a lo mejor no se me quita lo que pasa. Ujú. Sí, y eso, ahorita que lo comentabas, nos lleva como a algo que pasa bien frecuente en las unidades, que cuando el paciente ya llega, digamos, tarde, porque ya pasaron años en su evolución, lo más seguro es que por la gravedad del asunto, sí haya necesidad de prescribir un fármaco, y es ahí donde de repente la gente dice, no, pues es que si vas con el psiquiatra te va a medicar. Bueno, puede ser, pero ojo, tiene que ver con la oportunidad de la atención. Porque un paciente, por ejemplo, que tiene una depresión posterior a un duelo, una pérdida de algún ser querido, eh, se va a canalizar a psicoterapia y la psicoterapia puede ser una excelente herramienta para ayudarlo a superar esa depresión leve y ese duelo no resuelto. Pero si ese paciente se queda y se queda y se queda con los síntomas, después de 4, 5 o 6 años, lo más seguro es que va a llegar con una depresión moderada a severa y ahí sí, pues no va a haber de otra más que mandarle un antidepresivo, ¿no? Junto con la psicoterapia. Entonces, también eso es algo muy relevante. ¿Cuándo debería yo acudir a un servicio de atención psiquiátrica? Nosotros utilizamos un criterio que es la pérdida de la funcionalidad, es decir,
Cuando lo que yo estoy sintiendo o cuando mi conducta ya está alterando mi funcionamiento habitual, es momento de buscar ayuda. Pongo algunos ejemplos. En el caso de la depresión, uno podría pensar, bueno, pues estoy triste y es normal, ok. Pero si esa tristeza te lleva a no bañarte, a no asearte por varios días, o a no levantarte y a que en tu trabajo ya te estén amenazando o que te van a correr, ahí ya hay una alteración del funcionamiento. La tristeza puede ser que sea presente y a lo mejor no sea tan exagerada, no tan importante, pero sí estamos observando ya una alteración del funcionamiento normal de esa persona. Por supuesto que esa persona ya debería estar buscando algún tipo de ayuda para recibir tratamiento especializado. Por ejemplo, en los casos de la ansiedad, ¿no? De repente la gente piensa, pues la ansiedad es normal, y se come las uñas, ¿no? El problema es que, sobre todo en el caso de los niños, cuando vemos que ya no tienen uñas y nada más se le ve el pulpejo de los deditos porque la ansiedad es extrema, ahí es cuando ya uno tiene que intervenir con algún tipo de herramienta, habitualmente psicoterapéutica, para tratar de disminuir ese componente de ansiedad. Entonces, aquí lo importante es no dejar pasar tiempo pensando en que es algo que podemos controlar, en que es algo pasajero, es algo que va y viene, es algo que no está afectando a mi vida cuando realmente puede ser todo lo contrario. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, es que es como si usted tiene diabetes y pensara que en solamente echándole ganas, pues sus niveles de azúcar van a bajar. Pues no, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, hay que tomar el medicamento y aún así hay que esperar a ver esos resultados. O sea, uno no tiene el control de sus niveles de azúcar simplemente por el hecho de pensar que las cosas van a estar bien. Lo mismo sucede con los problemas de salud mental. La gran diferencia es que la salud mental a veces se minimiza o no se le da la importancia porque no hay como tal, pues un estudio de laboratorio o un marcador que nos diga, no, pues sí estás deprimido porque tu prueba en sangre salió positiva. No, o sea, tenemos escalas, tenemos algún tipo de herramientas para evaluar la dimensión de las enfermedades mentales, pero definitivamente que lo más relevante es la valoración de la funcionalidad de esa persona. A veces llegan, por ejemplo, las parejas y las parejas son quienes nos dicen realmente el estado habitual de esa persona y cómo es que ha cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, esa es otra buena recomendación, que de repente también tenemos que escuchar a las personas que están a nuestro alrededor y poner atención en que si nos están haciendo algún comentario, bueno, pues habrá que estar al pendiente, ¿no? Complicado porque ahí ponía el ejemplo de un duelo o de la ansiedad en los niños, pero también pienso que hay un montón de situaciones en donde ese incremento en o esas alteraciones, decía usted, en la funcionalidad, ¿no? Que puede tener una persona, lo que habitualmente puede hacer y deja de hacer, ¿no? De socializar, pero también pensaba cómo pasa eso con los excesos, ¿no? Por ejemplo, el exceso de comida, el exceso de ejercicio, el exceso de trabajo, también se podrían pensar como un punto de referencia para considerar hablar con un equipo o pensar en una intervención de tipo psiquiátrico. Sí, sí, claro, y es algo que podría pasar desapercibido por considerarse una conducta saludable, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejercicio, hay personas que, bueno, el ejercicio está eh, indicado en mejorar las funciones del cuerpo, pero también de repente cuando uno está ansioso, hasta se puede lastimar, ¿no? En este exceso de buscar algo para sentirme mejor. Otro ejemplo que bien decías es la comida. Los excesos también en la comida pueden ocultar por ahí detrás un problema de ansiedad también. Entonces, sí, definitivamente. Sabemos que los extremos no son lo mejor en la vida y que a veces uno se fija más en lo que deja de hacer, en las carencias. Pero también cuando uno incrementa de manera súbita su comportamiento en algún ámbito en particular, es motivo de atención. En el ámbito, por ejemplo, de la sexualidad también puede ser
un muy buen ejemplo, una persona que de repente empieza a tener múltiples parejas, múltiples relaciones sexuales, pues no sabemos si por ahí tiene a lo mejor un episodio de manía, un trastorno bipolar, algo así. Entonces sí, definitivamente que cualquier variación en el comportamiento de una persona de manera súbita, amerita por lo menos, o sea, no estamos diciendo que tenga un problema de salud mental, pero por lo menos sí una evaluación o una orientación psicológica para determinar, bueno, pues qué está pasando, ¿no? ¿Qué podría estar generando esa variación en el comportamiento y descartar que se trate de algo que puede evolucionar a un problema como tal de salud mental? Pero sí, o sea, el exceso de algunas cosas en la vida también puede ser dañino y bueno, pues no hay que descartarlo como una conducta patológica. Hasta el exceso de estudio, pensaría. Sí, es muy curioso, por ejemplo, en lo que sucedió en Corea del Sur. En Corea del Sur hubo una gran corriente acerca de impulsar a los hijos a la escuela y que lo primordial era que sacaran 10 o buenas notas, buenas calificaciones. Pasaron de una generación en la que no tenían acceso a estos servicios educativos a una generación donde ya tenían este acceso y los papás, bueno, pues impulsaban y pensaban que estaban haciendo lo adecuado y lo correcto con sus hijos al meterlos al estudio de una manera profunda. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un incremento en las tasas de suicidio, los chicos se estresaron más y llegaron incluso a poner restricciones en las bibliotecas. Había bibliotecas abiertas 24 horas para que los estudiantes fueran en cualquier momento y hubo un momento en que tuvieron que restringir el acceso y ponerle un horario hasta las 10, hasta las 11. ¿Por qué? Porque ya se estaba saliendo de control este exceso en el estudio y se estaba generando una conducta totalmente patológica a partir de una necesidad que ni siquiera era de ellos, era de sus papás. Entonces, sí, a lo largo de la historia hemos visto casos donde uno puede pensar que está haciendo lo adecuado, lo correcto y termina en algo muy malo. Y cómo lo plantea esta demanda de los otros o de los papás, de la escuela, de los abuelos o principalmente de los cuidadores hacia niños, adolescentes, cómo se puede volver algo problemático para los propios estudiantes, ¿no? Al considerarse que es una obligación que tienen que cumplir, pero es una obligación que habría que cuestionarse como estudiantes, ¿no? Pensando en que quienes nos acompañan, estudiantes de preparatoria, universidad, preguntarse si toda esa demanda del estudio que pueda hacer en exceso tiene que ver consigo mismo o tiene que ver más con una demanda que se está tratando de cubrir para los otros y que puede derivar en situaciones ah, de descuido, de malestar, de incluso de cierto daño. Una de las cosas que uno aprende cuando es niño y a lo largo de la vida se va reforzando es la tolerancia a la frustración. Es un componente que hoy día resulta relevante. ¿Cuántas veces no hemos visto en la calle de repente, pues la gente, ¿no? Que se pelea cuando va en el carro porque no le dieron el paso o porque le va pitando al otro y se molestan, etcétera. Bueno, la escuela juega un papel fundamental para generar esa tolerancia a la frustración. Eh, Hay casos donde de repente los chicos que son, por ejemplo, de puro 10 y sacan un 9 empiezan a generar síntomas depresivos porque sienten que hay una gran inutilidad de su parte por bajar su rendimiento. Eh, Casos como este tipo no son tan raros y casi siempre están asociados a la exigencia consciente o inconsciente de los padres, porque de repente los papás dicen, pues es que yo no le pido que me saque puro 10, él es así. Pero sí hay una exigencia inconsciente condicionándole de que, bueno, si no sacas 10 no te doy el iPad o un celular, una cosa así. Entonces, ojo con esa parte, porque de repente sí uno puede estar cumpliendo las expectativas de alguien más y no las propias, que ese es el gran objetivo de nuestra vida, pues, y que a veces resulta tan complicado este, pensarlo y lograrlo, que a final de cuentas uno es quien debe poner sus propias metas y uno es quien debe evaluar si se están cumpliendo o no.
Obviamente que siempre va a haber puntos en los que se requiere de algún tipo de orientación o ayuda psicológica, psicoterapia. Sí, definitivamente sí. Pero tampoco debemos caer en generar esta conducta que siempre va a querer complacer al otro porque, en primer lugar, nunca lo vamos a lograr, ¿no? Porque para complacer a otra persona tendríamos que estar siendo esa persona y ni siquiera eso nos asegura que podemos llegar a hacerlo. Entonces, sí hay que ir eliminando como estos conceptos, estas ideas de que, bueno, yo estoy aquí por mis papás o para llevarles el 10 o para llevarles el título. No es lo mismo ser agradecido en la vida que condicionar lo que estoy haciendo a la expectativa de alguien más, porque eso sí va a ser un alto factor para generar por lo menos ansiedad. Porque el día de mañana, en cuanto termine sus estudios, va a pasar a otra figura, ¿no? Después va a ser el jefe, va a ser la pareja, va a ser alguien más. Entonces, sí creo que en la medida que uno empieza a desarrollar esta tolerancia a la frustración y saber que en la vida no todo es perfecto y que no todo siempre me tiene que salir bien, porque lo que sucede en la vida no todo depende de mí, bueno, pues uno puede ir aceptando este tipo de cosas. Y importante lo que nos comenta porque me hace pensar y recordar muchas de las demandas que tenemos, por ejemplo, en el ámbito educativo. Cómo deben ser los chicos, qué desempeño deben de tener, cómo deben de comportarse como estudiantes. Definitivamente estoy de acuerdo que hay ciertas normas y reglas que tienen que cumplir al estar en una institución educativa, pero al también ser parte de un grupo familiar, hay ciertas reglas, ciertas formas de ser que se pueden o que se han de cumplir, pero como esta expectativa puesta sobre lo que los demás demandan puede acarrear un montón de problemas. Eh, Estamos platicando con el doctor Daniel Díaz Domínguez del Centro Integral de Salud Mental Ciudad de México sobre qué es un servicio de atención psiquiátrica y en qué momento acudir. Y pensando en precisamente en esto que acabo de comentar, ¿qué otros aspectos considera, doctor, que se tienen que tomar en cuenta para trabajar en esa prevención, incluso antes de pensar en un servicio de atención psiquiátrica? Claro, yo siempre comento con mis pacientes, con los chicos sobre todo, que esto empieza en casa, es decir, a partir de la dinámica que se dé en la familia nuclear, es decir, papá y mamá, y en la familia extensa, abuelos, tíos, primos, es que se van a ir definiendo muchos comportamientos a lo largo de la vida. Los aspectos preventivos igual deben empezar en casa, deben empezar a partir de el reconocimiento de las emociones para, digo, algo que puede sonar tan simple en nuestra cultura latina, mexicana, resulta bien complicado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de que los hombres no lloran, o que para ser machito pues, hay que aguantarse y cosas de este tipo, ¿no? Que lejos de promover, limitan la expresión emocional, que es parte de nuestra vida afectiva como seres humanos. Entonces, la prevención definitivamente empieza en casa y empieza a partir del ejemplo. Uno como papá tendría que promover este tipo de aspectos en sus hijos y en el resto de la familia. Afortunadamente, eh, hace poco que estaba revisando los libros de texto de una de mis hijas, veo que los contenidos temáticos hoy en día ya hablan de la importancia de reconocer las emociones. Seguramente a muchos de los que nos están viendo de mi generación recordarán que en la escuela no recibíamos este tipo de educación. Todo era muy técnico, ciencias naturales, sociales, historia, etcétera, pero no se le daba la importancia ni el valor a estos aspectos. Entonces, por principio de cuentas, el reconocimiento que se hace de las emociones y de las conductas de uno mismo es algo fundamental. Ahora, regreso al punto de la escuela. La escuela también nos ayuda o nos facilita para llevar a cabo esta tarea de forma directa o indirecta. Cuando uno está en la escuela, cuando uno socializa con sus compañeros, con sus amigos, cuando nos vemos para platicar acerca de cómo estamos y cómo nos sentimos, también estamos haciendo una actividad preventiva en materia de salud mental, que no necesariamente tiene que hablar o ver con psicología, psiquiatría, ni nada por el estilo. Ahora,
Si en ese discurso, si en ese comentario, tanto familiar como escolar, uno detecta que lo que está sucediendo con el otro o conmigo mismo ya no es algo que se pueda manejar aquí en corto y que tenga que o se requiera de una opinión especializada, ahí es el momento entonces para acudir a un servicio de atención psiquiátrica o de salud mental. O sea, la transición debería ser natural. En el momento en el que yo me siento mal o tengo un problema, buscar la ayuda. Un poco como, por ejemplo, las lesiones físicas. Si estoy en mi familia y de repente alguien sufre una cortada, una quemadura, hay una transición normal al centro de salud o al hospital para atenderse y limpiar y coser y atender esa herida. Lo mismo tendría que suceder en materia de salud mental. Desafortunadamente ahí es donde nos quedamos atorados, porque como no se ve, como no sangra, como no genera una lesión visible, pareciera que no es tan relevante, no es tan importante y es cuando se posterga ese proceso de atención oportuna. Entonces, sí es relevante que esa prevención parta de casa, parta de la escuela, parta de la red de apoyo social y a partir de ahí, si uno detecta que hay algún problema, bueno, consigo mismo o con el otro, hacer la sugerencia de buscar ayuda. En el peor de los casos, lo que puede llegar a suceder es que se confirme que se necesita esa ayuda y que se dé un tratamiento y entonces ya no es tan peor, ¿no? O sea, sí, sí es algo que tiene solución. Creo yo que es peor cuando no se atiende y pasan los años y bueno, podemos empezar a ver ya otro tipo de conductas como pueden ser las autolesiones, las cortadas, el intento suicida o el suicidio propio, ¿no? Entonces, creo que todo eso se puede evitar en la medida que pasemos de esas acciones que se hacen en corto, en casa o en la escuela, a buscar la ayuda especializada que nos va a permitir orientarnos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Que acudir en nuestro tratamiento. Ha hablado de una transición generacional, de cómo se ah, ha venido viendo la salud mental o lo que el tratamiento que puede recibir, lo que la gente siente, ¿no? Anteriormente, bueno, usted señala el ejemplo del una fractura, una cortada es visible, demanda ahí una intención a veces inmediata cuando se trata de una urgencia. Si no es tan inmediata, pues al final decía, pues sí, la gente va y acude por un dolor de estómago, por una diarrea, por un mareo, por la bajada de presión. eh, Sin embargo, con estos asuntos que tienen que ver con la vida anímica, con la salud mental, mucho procura quedarse dentro de las mismas familias. Al ser algo tan íntimo, tan interior, ¿no? Pareciera que no tiene que exponerse para ser tratado o pareciera que no tiene que exponerse para ser escuchado, ¿no? Muchísimos prejuicios ¿no? En la ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de platicar, hablábamos un poco de eso. ¿Qué otras cosas ve que pueden dificultar el acercamiento a los servicios de atención psiquiátrico de atención psiquiátrica como un equipo multidisciplinario? En su experiencia, ¿qué otros elementos, tal vez en lo social, eh, o incluso en las políticas en materia de salud, pueden existir que inhiben el que la gente se pueda acercar a estos espacios? Yo creo que sin lugar a dudas el principal es el estigma. Eh, el pensar en psiquiatra muchas veces lo que nos lleva a pensar es, ah, pues yo no estoy loco, ¿no? ¿Por qué voy a ir con el psiquiatra? Asociando el término psiquiatría con locura, lo cual no solamente es incorrecto, sino que acota mucho la función de lo que puede realizar un psiquiatra según la visión popular. Eh, yo de repente un poco en tono de broma o sarcasmo, comento con los pacientes cuando me dicen eso, que pues es que cuando un paciente ya está en esos rangos de locura, pues ni siquiera es consciente, pues, ¿no? Porque hay personas que tienen ese miedo, ¿no? El doctor no me estará volviendo loco, pues no, o sea, al contrario. Si usted tiene ese temor es porque está muy consciente, está muy cuerdo de las cosas que le están pasando. Probablemente eso que usted considera locura
sería algo de lo cual ya no sería consciente y ni siquiera le preocuparía, ¿no? Entonces, creo que la principal barrera es eso, es el estigma asociado a la psiquiatría de la locura. Y el segundo gran problema es el manejo farmacológico. Durante muchos años, y eso es, sí está fundamentado y está, creo que tiene cierta lógica, los fármacos psiquiátricos efectivamente generaban muchos efectos secundarios. Sedación, sobre todo, un poco de salivación excesiva, había temblor, y a partir de eso es que se generó también esta sensación de que, bueno, pues yo no voy a que me den medicamentos para dormir. Afortunadamente, durante los últimos años, la farmacología ha avanzado mucho y los medicamentos que ocupamos hoy en día, por ejemplo, los antidepresivos, ya no tienen nada que ver con aquellos medicamentos que sí generaban sueño y que la gente pensaba es que me lo dan para dormir, pero yo no quiero dormirme. Y realmente uno no lo daba para dormir, lo daba para mejorar la depresión. El problema es que tenían como efecto secundario la sedación y ahí sí, pues no había de otra. Hoy no, hoy sí tenemos un stock de medicamentos que pueden servir, que pueden ayudar y que no necesariamente van a brindar esos efectos secundarios. Entonces, creo que también eso ha sido una gran limitante, el pensar de que si voy con el psiquiatra, pues me va a dormir o me va a sedar o voy a disminuir mis capacidades. Por supuesto que no, al contrario, muchos de mis pacientes yo les digo, si tienes un efecto secundario, avísame y lo cambiamos. O sea, el objetivo no es componerte de una cosa y descomponerte de la otra. Todos tenemos reacciones distintas al uso de fármacos, entonces no podemos predecir tampoco cómo van a reaccionar todos los pacientes. Por eso justo es que se hace esta retroalimentación. Bueno, si te da alguna molestia, pues lo modificamos y ya, porque el objetivo no es ese. Pero desafortunadamente sí, o sea, es algo que sucedió durante muchos años y todavía escuchamos de repente esta idea de que, bueno, pues los medicamentos psiquiátricos van a generar una serie de efectos secundarios. Y la otra es que van a generar dependencia, ¿no? Que me voy a hacer adicto a los medicamentos que me dé el doctor. Que esa también es otra gran situación que debemos desmentir, ¿no? Los medicamentos psiquiátricos bien administrados en las dosis adecuadas no tienen por qué generar ningún tipo de dependencia. Lo que sí sucede es que los padecimientos de salud mental no se corrigen de la noche a la mañana y el uso del medicamento sí se puede prolongar por semanas o meses. Pero eso no quiere decir que ya lo va a tomar de por vida o que va a ser adicto o que el día de mañana cuando deje el medicamento este, se va a volver a sentir mal. Justo por eso es que el tratamiento farmacológico debe ir acompañado de la psicoterapia, porque el día de mañana lo que va a sostener ese paciente es la psicoterapia, no es la pastilla de fluoxetina o sertralina, cualquier antidepresivo. Eso le va a dar la ayuda inicial o el empujón, pero la psicoterapia es lo que lo va a mantener a lo largo de la vida y es lo que va a ayudar a que pueda afrontar sus problemas de una mejor manera. Entonces, creo yo que esas son como las principales limitaciones o barreras que puede haber de parte de los usuarios o de los pacientes. De parte del sistema, pues sí, el gran reto que tenemos es cómo acercar estos servicios a la gente, cómo hacer este tipo de difusión, cómo desmitificar la atención de la salud mental y cómo buscar métodos novedosos para estar en contacto con ellos. A partir de la pandemia, por ejemplo, el uso de las videollamadas, las videoconferencias, nos ha servido en algunos casos. No todos los pacientes se adaptan a este tipo de atención, pero bueno, sí ha servido para no interrumpir los procesos terapéuticos en los casos en los que, pues por COVID o por cuestiones sanitarias, no se puede atender de manera presencial a los pacientes. Quiero reiterar algo que me parece fundamental durante esta conversación que tenemos con usted, doctor. Primero, que el servicio de atención psiquiátrica es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que ahí se pueden encontrar muchas formas de intervención antes incluso de pensar en una medicación. La segunda, que la medicación ha evolucionado, que no es la misma que tal vez algunos de sus familiares o de nuestros familiares han tenido en otros momentos, que ha habido avances importantes en ello. Otra de las cosas que quiero puntualizar que nos ha comentado es la
intervención oportuna, es decir, en cuanto se puede detectar un cambio brusco, por decirlo así, de un extremo de mucha actividad o de una baja muy drástica tal vez en las actividades comunes que cada uno de nosotros podemos tener, es un buen momento para pensar en una intervención de este tipo. Y tal vez eh, otro punto, doctor, sería ¿cuál es la diferencia de esta intervención multidisciplinaria con otros espacios que se ofertan para atender los malestares emocionales de las personas? Grupos, por ejemplo, pues están los grupos de alcohólicos anónimos, están los grupos de neuróticos anónimos, hay grupos de autoayuda que también podrían tal vez entrar dentro de estos mismos, bajo diferentes denominaciones. ¿Cuál es la diferencia con esos tipos de intervención y una intervención como la que hemos estado hablando? Claro, estos grupos definitivamente que han venido a generar a cubrir una demanda de atención que no siempre había sido posible llevar a cabo. Y me refiero específicamente a los grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos y su metodología para el tratamiento del alcoholismo está reconocida a nivel mundial. Y eso es algo muy relevante que hay que destacar. Ahora, no es, hay que aprender también a checar o a diferenciar estos grupos donde se da una intervención comunitaria, social, donde se habla de los problemas, a estos grupos donde de repente puede llegar a haber agresiones, violencia, golpes, dejar sin comer a las personas. Ese tipo de conductas definitivamente no ayudan en nada. Lo único que hacen es generar una sensación como de castigo. Evidentemente hay una supresión del consumo, pero habitualmente regresan después de algunas semanas o meses. Entonces, sí, también hay que ser muy cuidadosos de estos grupos y ver cuál es su metodología. Y yo lo que diría es que, bueno, en la medida que aporten y ayuden a la comunidad, son útiles y son adecuados, pero nunca a costa de la integridad física ni de los derechos humanos de las personas. Los grupos de ayuda mutua, los grupos de neuróticos anónimos, creo que también son un buen elemento, son un buen grupo. Permiten hablar a las personas acerca de cómo están y cómo se sienten. Sí habría que checar la metodología de estos grupos de repente, porque ya cuando hay circunstancias ahí, como las que acabamos de comentar acerca de castigos o cosas ahí un poco fuera de lugar, ahí es donde uno tiene que cuestionarse si ese grupo realmente tiene un enfoque terapéutico o tiene otro tipo de enfoque. Entonces, para la población que nos escucha, estudiantil, para sus familias, para toda la gente que pueda estar sintonizándose en este momento, es importante señalar que los grupos de autoayuda pueden ser una opción para intervenir, para platicar, para compartir, para dialogar con otros sobre una problemática en común, pero si existe alguna situación de maltrato, de castigo, de eh, violación a la integridad física y mental de una persona, entonces habrá que cuestionar eh, profundamente si ese es un espacio adecuado para tratar la problemática. Responsable de sus actos y es la que va a determinar si hace o no tal o cual cosa. Uno como tal en el ámbito psicoterapéutico orienta, apoya, ayuda, escucha, emite una retroalimentación, pero difícilmente va a ser tan directivo como decir, ¿sabes qué? Pues sí, salte de este lado o deja de trabajar en otro lado, porque eso depende mucho ya de la persona. Creo que difícilmente va a haber como esta capacidad para opinar a título personal sobre si alguien está haciendo bien o mal las cosas. Y esa podría ser también otra gran diferencia
entre estos grupos que sí te pueden apoyar o aportar, o aquellos que te están pidiendo que hagas algo, ¿no? Para mantenerte ahí, que te están condicionando. Eso yo no lo recomendaría bajo ninguna circunstancia. Entonces, tener cuidado con estas intervenciones ahí donde se coacciona, por decirlo menos, a las personas para hacer, para estar, para incluso hay, podría uno tal vez encontrar testimonios en donde se puede cuestionar a estos grupos donde le demandan o le exigen a la gente estar bien a fuerza, ¿no? O sea, casi más como un deber o como una coacción que como parte de una intervención o un tratamiento. Claro, sí, yo creo que eso que acabas de decir es fundamental. La palabra es esa, ¿no? Cuando uno coacciona a alguien a hacer algo o a no hacer algo, ahí es cuando tenemos que poner como nuestras señales de alarma. Y eso en el ámbito de la vida cotidiana y mucho más, con mucho más importancia en los tratamientos. Uno no puede condicionar a las personas a hacer las cosas o dejar de hacerlas bajo ninguna circunstancia. Para eso está el sistema judicial, para eso está las leyes, todo este tipo de cosas, ¿no? Nosotros no podemos llegar a hacer eso. Y algo importante para quien recibe servicios de salud mental es que debe sentirse pues cómodo, libre. Digo, a lo mejor va a haber cierto grado de incomodidad de reconocer cosas que no están bien en mí, pero no va a pasar de ahí. O sea, en ningún momento va a haber la incomodidad de que me están pidiendo algo que yo no quiero hacer o que no quiero decir. Ahí creo que ya se está rebasando ese límite entre lo profesional y una transgresión como tal, ¿no? Entonces creo que sí, la palabra es esa. La coacción creo que no cabe dentro del tratamiento de la salud mental y es una de las cosas que en los servicios de atención psiquiátrica, pues justamente se propicia que la atención sea voluntaria y que sea bajo un consentimiento, incluso escrito y firmado, de que lo que se está recibiendo, bueno, pues es parte del tratamiento, pero que el paciente o usuario está aceptando sin ningún tipo de coacción, justamente. Entonces, creo que esas también es parte de lo que nos distingue a veces de otro tipo de servicios, que aquí está quien quiere estar, ¿no? O quien quiere cambiar o quien quiere hacer alguna modificación en su vida, en su comportamiento, en sus emociones. Para finalizar y a reserva también de lo que usted nos pueda comentar también, doctor, acaba de comentar algo que me parece que es fundamental y que tal vez a veces no se le da tanta difusión o tanta atención. Decía, ah, tampoco es fácil acudir a un servicio como estos porque resolver este tipo de cuestiones pues es complicado, ¿no? O sea, eh, resolver una situación de depresión o una situación de depresión que lleva años o un problema en el que de por medio hay una situación de suicidio de un familiar o una pérdida familiar o situaciones de accidentes a veces que pueden generar alteraciones importantes en el estado de ánimo. No es sencillo hablar de esas cosas, o no es em, también una fractura lleva tiempo en sanar, ¿no? Una fractura física. ¿Qué nos podría compartir al respecto de qué tan complicado es también tratar los asuntos que tienen que ver con la vida anímica de las personas? Yo creo que retomando el ejemplo de la lesión física, de la fractura, que me parece que es muy bueno, yo creo que el principal problema es el dolor, ¿no? En la fractura hay un dolor muy intenso que limita nuestras actividades de manera temporal y sabemos que se va a recuperar y que sabemos que todo lo que estamos haciendo, el yeso y todo esto es para mejorar y que algún día se va a componer, pero eso no quita que duela, ¿no? Y duela así fuerte.
Me parece que lo mismo sucede acá. Cuando uno intenta empezar a hablar de su mundo interno, de sus emociones, de qué fue lo que vivió en la infancia, los recuerdos de los papás, etcétera, muchas veces se despierta ese dolor también de esos recuerdos no tan gratos. Y ahí es cuando de repente pone freno, ¿no? Y dice, no, no, ya no quiero ir con el psicólogo, que me estoy sintiendo mal, o yo no, o yo vine aquí para sentirme mejor, no para que saliera llorando cada vez que vengo a sesión. Creo que es eso, o sea, el reconocer nuestras emociones a veces puede ser doloroso, pero también puede generar crecimiento en la persona y que eso que dolió en su momento cada vez duela menos y se acepte con cierto grado de resignación, ¿no? Digo, uno no va a cambiar el pasado, pero sí puede cambiar la interpretación de ese pasado y lo que ese pasado evoca en mí el día de hoy. Entonces, digo, hablo principalmente de la familia, de los papás, uno no los va a cambiar, ellos siempre serán como son, uno también, pero en la medida que se reconoce en esas etapas difíciles, complicadas o dolorosas de la vida, es que uno puede empezar a hacer cambios. Entonces, sí, o sea, nadie ha dicho que el tratamiento de materia de salud mental sea inocuo, creo que también implica cierto grado de voluntad, de fuerza y de reconocer que, bueno, pues hay cosas que a lo mejor no están tan bien en mí, pero que quiero mejorar. Y que ese proceso no va a ser tan fácil, no va a ser de un día para otro, pero que no voy a estar solo, que voy a estar acompañado por un equipo que me va a ayudar, por una enfermera que va a dar una plática, por un psicólogo que me va a estar viendo en psicoterapia, por un psiquiatra que va a estar al pendiente del medicamento, y así sucesivamente. Creo que esa me parece la importancia de estos equipos multidisciplinarios, que la intención es acompañar al paciente en este proceso terapéutico, porque sí, no es fácil. La persona que entra a un servicio de salud mental, pues tiene la convicción de que tiene un problema y que quiere atenderlo. Ya que entró, yo creo que lo que menos podemos hacer nosotros como profesionales de la salud, pues es ayudarlo a transitar en este camino y bueno, pues también no engañarlo, hacerle ver que bueno, pues la transformación es complicada, pero eventualmente va a ser llevadera, manejable y nos va a hacer crecer como personas. Entonces, creo que sí, hay una complicación ahí respecto al dolor que se puede sentir, pero que, ojo, es transitorio, es pasajero, habitualmente se reduce al momento de la sesión en cuanto se habla y que terminando la sesión, el paciente continúa con sus actividades normales. O sea, tampoco es este dolor que no se supera y que todo el día me arrastra y me lleva a no hacer cosas. Es un dolor que de alguna forma, como en el caso de la fractura, es reflejo de que algo se está reparando. O sea, son procesos también dolorosos que llevan tiempo, pero que tampoco se tienen que hacer en soledad. Así es. Contrario tal vez a lo que sí, citando una de las primeras intervenciones que hacía el día de hoy, cuando hablaba de cómo hay cierta población que puede llegar a tratar un problema que tal vez lleva 20, 30 o 40 años y que la idea es que van a llegar y a la semana o al mes se les va a quitar todo eso. Es decir, estas situaciones traumáticas que tienen que ver con la vida anímica, con la salud mental, también lleva tiempo atenderlas, lleva tiempo trabajarlas, lleva tiempo tratarlas y se puede hacer poco a poco, ¿no? Y tiene que ser poco a poco, porque no hay enfermedad que se cure de un día para otro, ¿no? A veces pienso yo incluso en estas enfermedades que una infección, pues sí, ¿no? Pareciera que ya está ahí la solución y es el medicamento, pero falta que el paciente se la tome a las horas, que siga las indicaciones, que cuide la alimentación. Vaya, este ejemplo que también usted ha citado en otros momentos durante el día de hoy, está la parte que le toca al sujeto, la parte que le toca al paciente hacer para que ciertas indicaciones del médico, del psicoterapeuta, de trabajo social, de enfermería, puedan tener también más efectos. Sí, es un compromiso mutuo, ¿no? Es un compromiso mutuo entre
entre el paciente y los profesionales de la salud. Eh, Obviamente nosotros sabemos que el compromiso de este lado es mucho mayor porque en el camino los usuarios, los pacientes pueden tener ciertos traspiés, ¿no? Y eso es parte y propio del proceso. No es como una relación, no sé, de amistad o de compañerismo donde es recíproco. Acá uno entiende que, bueno, hay un problema de salud mental que hay que atender y que si el paciente en algún momento dado tiene alguna recaída o alguna resistencia, bueno, es parte de lo que tenemos que trabajar y tratar. Pero definitivamente que sí, o sea, sin el compromiso y la voluntad del paciente, uno tampoco puede hacer magia, ¿no? No puede cambiar las cosas. En la vida de las personas. Pero por eso digo que a veces la voluntad más importante o el paso más importante, pues es ese, ¿no? Acercarse a buscar ayuda y ingresar al centro, porque seguramente ya estando ahí, pues, va a haber todos los mecanismos para poder mejorar su estado actual. Finalmente, doctor, a las personas que tal vez puedan tener esta inquietud de decidirse a hacer una intervención o acudir a un equipo como el que señala, ¿a dónde se puede acercar la población? En el caso de la Ciudad de México, hay centros de salud que tienen módulos de salud mental, tanto de psicología como de psiquiatría. En el caso de los compañeros que tienen algún tipo de seguridad social, IMSS o ISSSTE, sobre todo en el caso del ISSSTE, hay eh, módulos también de atención de salud mental. Habría que buscar cuál es el que les corresponde o les toca. En el caso de la Secretaría de Salud Federal, donde yo trabajo, una de las opciones pues es el CISAME, aquí donde estamos, en San Jerónimo. Nosotros ofrecemos atención a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Estamos ubicados en Periférico Sur, 2905. Pero también existen otras instancias como los centros comunitarios de salud mental. De hecho, hay uno muy cerca por ahí en Zacatenco, este, donde también de repente hemos recibido pacientes, alumnos que vienen por ahí cerca, también los vemos. Hay uno en Cuauhtémoc, hay uno en Iztapalapa. Yo lo que les recomendaría es que consultaran la página de el Consejo Nacional de Salud Mental. Ahí viene una unidad de directorio de servicios de salud mental y a partir de eso puedan buscar cuál es el que les queda más cerca. Vienen teléfonos para pedir informes. Casi la mayoría de ellos ofrece atención psicológica y psiquiátrica. Lo que varía es el mecanismo, cómo sacar la cita de primera vez. Pero bueno, creo que consultando este directorio, porque seguramente nos verán no solamente de la Ciudad de México, sino de otras partes. Pueden consultarlo en la página web del Consejo Nacional de Salud Mental. Viene un banner de directorio de servicios y ahí pueden descargar estos centros, ¿no? Tanto de atención ambulatoria, es decir, consulta externa, como de atención hospitalaria, en el caso de hospitales psiquiátricos. Y nos comentaba también que en el IMSS también hay servicios. El IMSS también tiene servicios de salud mental. En el caso de el IMSS pasa algo peculiar. Eh, Sus servicios hospitalarios justamente los subroga a la Secretaría de Salud, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, eh, digamos que ellos ofrecen atención ambulatoria y en el caso de los niños es que se subroga esta atención. En el caso de los adultos sí tienen un hospital psiquiátrico. De hecho, hay varias clínicas aquí en la Ciudad de México. Está el Hospital Psiquiátrico de San Fernando también. También cuentan con un sistema de salud mental para la atención de sus derechohabientes. Pues bien, doctor, pues ha sido muy interesante platicar con usted. A reserva de que quiera comentar algo, pues le agradecemos al doctor Daniel Díaz por habernos acompañado el día de hoy desde el Centro Integral de Salud Mental en Ciudad de México. Ya nos compartió también la dirección, algunas alternativas de atención y sobre todo rescato mucho esta invitación que nos hace el doctor a pensar en acercarnos a
una valoración, a una intervención, cuando se considere que está sucediendo algo fuera de lo común, ¿no? Tal vez para tratar de ser más claro, algo fuera de lo común que se nos vaya a los extremos, pues de manera muy particular, ¿no? Habrá quien pueda funcionar bastante bien en alguno de esos extremos, pero cuando a uno le genera malestar algo que cambió en la vida de uno, creo que es buen momento para pensar en estos servicios. Así es, creo que ese es el mensaje del día de hoy, que bueno, si hay la necesidad de buscar ayuda y buscar atención, pues que no se duden en recibirla. Creo que los medios y los mecanismos ahí están. Eh, Creo que lo peor que puede pasar en una persona es que su potencial no se desarrolla al máximo justo por un problema de salud mental no atendido. Entonces, creo que en la medida que hagamos esta conciencia social de la necesidad de atender estos problemas, va a ser más fácil, ¿no? Poder acercar a la gente a estos servicios. Doctor Daniel Díaz Domínguez del Centro Integral de Salud Mental en la Ciudad de México, agradecemos mucho que haya estado con nosotros compartiendo estas diferentes perspectivas que nos ha proporcionado, muy interesantes, muy claras, muy sencillas de hacer llegar a nuestra población, que también lo demanda mucho, ¿no? El asunto de la pandemia ha sido importante, ha sido creo que un parteaguas para los servicios de atención a la salud mental y nosotros desde acá, desde la Dirección de Apoyos a Estudiantes, a través de los servicios, de los diferentes servicios que se brindan, especialmente los de orientación juvenil. Procuramos realizar este tipo de intervenciones, pues con la finalidad de que mucha o buena parte de la población conozca que existen estos servicios, que los puede utilizar porque son derechohabientes del IMSS o que existen estos otros que tienen que ver con servicios de atención psiquiátrica o los centros comunitarios de salud mental, porque sabemos que es mucha la demanda, es poco el personal, pero también sabemos que hay más instituciones que pueden estar haciendo ese respaldo. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues gracias por la invitación y esperemos seguir hablando de estos temas tan importantes para todos. Ha sido un gran gusto, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que también nos han acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales o pueden suscribir al canal, lo pueden compartir y si tienen alguna duda más específica, escribirnos a orientacionjuvenil@ipn.mx. Doctor, muchas gracias. De nada, hasta luego.